Esta emisora, en cadena con la red de radios universitarias del Ecuador, presenta Universidad Sin Fronteras. Entrevistas, comentarios, análisis, discusiones, en una sola voz. Universidad Sin Fronteras. Una producción original de la RUE 2021. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Una nueva oportunidad de estar con ustedes aquí en Universidad Sin Fronteras. Les saluda Efraín Luna de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y estoy acompañada ya como va siendo costumbre, ¿no? Con nuestra profesora de la Universidad Particular de Loja, Universidad Técnica Particular de Loja. María de Lourdes, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Efraín, qué gusto. Hola a todos quienes nos escuchan a través de la red de radios universitarias RUE en nuestro programa Universidad Sin Fronteras. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Ya lo decía Efraín, mi nombre es Lourdes Quesada desde UTPL. Un gusto y tenemos un tema muy interesante el día de hoy, Efraín, ¿no? Por supuesto, hablar de la innovación en la comunicación es muy importante porque siempre he dicho que sinónimo de tecnología es comunicación, porque cada vez la tecnología está de alguna manera ayudándonos a que nos comuniquemos mucho más rápido a través de las computadoras, de los móviles, de los canales 5G, ahora ya hablan hasta del 6G, es decir, siempre estamos de alguna manera conectados y esta tecnología pues avanza muchísimo justo en el campo de la comunicación. Y por eso queremos hablar la importancia que tiene eso para la sociedad, ¿no? Sin duda, la comunicación e innovación al servicio de la sociedad y esas herramientas que nos sirven inclusive para los emprendimientos. De eso estaremos hablando esta tarde con Joana Córdoba y permítanme hablarles un poquito de nuestras invitadas, que son dos en esta ocasión. Joana Córdoba es doctoranda de la Universidad de Málaga, España, magíster en Ingeniería y Gestión del Conocimiento por la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil, licenciada en Comunicación Social de la Universidad Técnica Particular de Loja, y en unos minutos más también estará con nosotros Andrea Ocaña. Ella es magíster en marketing, doctora en comunicación, diplomada en comunicación en género y derechos humanos. Qué interesante el perfil también de ambas, y docente actualmente de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Así que recoger las dos perspectivas desde la academia será interesante en esta tertulia. Por supuesto que sí. Es que hablar con gente de la universidad nos satisface tanto por esa preparación que tienen, ¿no? Y al mismo tiempo la preocupación, porque la academia siempre está preocupada de cómo mejorar la sociedad, cómo buscar nuevas herramientas para vivir en una sociedad mucho más provechosa. Gracias a Joana Córdoba por estar con nosotros. Joana, bienvenida. Voy a iniciar un poco tomándome el pulso aquí de ser el presentador principal y aprovechándome de esto para saber esto de innovar en nuestro país. Suena como todavía como muy pobre la palabra, ¿no? Porque en otros países siempre se está innovando. ¿Cómo innovar en un país en donde posiblemente no tenemos los recursos, no tenemos la tecnología? ¿Se puede hablar de innovación también con esas falencias, si se puede llamar así? Bienvenido. Buenas tardes, Efraín y María Lourdes. Muchísimas gracias por la invitación y por el espacio para hablar de este tema tan interesante. Bueno, partimos del tema de la innovación como un concepto que lo estamos acuñando en todo momento y más si hablamos de la parte de comunicación. Yo voy a ser un poco más positiva y creo que aunque el mundo está innovando en muchas áreas, en muchos frentes, evidentemente Ecuador está en la capacidad de hacerlo. De hecho, nosotros hemos hecho algunas investigaciones y estamos ya dando nuestros primeros pasos y pasos firmes en temas de innovación, no solo en innovación en comunicación, sino en temas de innovación tecnológica, lo hemos visto. Y nos estamos adentrando de a poco en innovar en temas de innovación en comunicación, más entendiendo
de que no solo la innovación está en la tecnología, sino en la forma de hacer la comunicación. Entonces, si bien el concepto de innovación nace porque estamos incluyendo tecnología en los procesos de comunicación, en las formas de comunicación, ya se va ampliando al hecho de que la innovación no solo se refiere a la inclusión de tecnología, sino también al incluir nuevos procesos o nuevas formas de hacer las cosas de forma creativa, sobre todo pensando en solucionar los problemas que están en nuestro entorno. Joana, los medios de comunicación después de esta transformación digital que ya la estamos viviendo, que obviamente es el pan diario de cada día y que estamos sufriendo también y hemos sufrido un cambio completamente radical en absolutamente estos medios tradicionales. Cuando hablamos de estas palabras, innovación, desarrollo, tal vez pensamos en que solamente puedan ser para grandes marcas o grandes empresas comunicacionales. ¿Qué pasa con esos pequeños emprendedores que pueden ser, por un lado, periodistas, que tal vez no encuentran fuentes de trabajo inmediatamente luego de graduarse y quieran incursionar en estos emprendimientos o en los emprendimientos tradicionales? ¿Cómo innovamos y cómo empezamos más bien? Bueno, yo tengo en la universidad la materia que se llama pensamiento creativo. Yo siempre les digo a mis alumnos, empezamos por sacarnos de la cabeza los no puedo, ¿sí? Los pensamientos de que alguien ya lo hizo, yo por qué lo voy a hacer, son los mitos de la creatividad, como los llamamos en pensamiento creativo, y los vamos trabajando así. Entonces, no es que por ser pequeño, por ser un medio de comunicación pequeño no puedo innovar, al contrario. De hecho, de ahí están naciendo las startups. Esas startups unicornio están naciendo de esa necesidad de crecimiento que tenemos como empresas y en el caso como medios de comunicación, de ser diferentes, de romper esquemas, de romper paradigmas, de salir de la caja cuadrada en la que nos encontramos y de iniciar nuevos retos. De eso se trata la innovación, de utilizar todas las oportunidades que tenemos. Tenemos una gran ventaja y es el poder hacer el benchmarking, como lo llamamos también en una metodología llamada Design Thinking, hacer un benchmarking y ver lo que está pasando en el mundo, ¿no es cierto?, respecto a lo que yo estoy haciendo. Y entonces, ¿cómo se ha hecho bien las cosas en un medio de comunicación en el mundo y cómo yo quiero lograr hacer? Por ejemplo, estamos viendo grandes startups que nos están ahora mismo inundando de contenido audiovisual, como Netflix, como HBO. Netflix es un referente grandísimo y entonces ya se está diversificando inclusive en contenidos. Estamos con Star Life, Star Plus, me parece que se llama. Estas startups que ya, claro, vienen de un imperio detrás, pero se están modernizando. Y vienen nuevas ideas desde la comunicación. La idea es no quedarnos con el complejo, por decirlo así, de que somos pequeños y no podemos. Hay que salir de la caja cuadrada. Yo realmente estoy súper contenta con mis alumnos en la universidad, en mi materia de pensamiento creativo. Han surgido ideas súper interesantes, muchísimas ideas. El otro día en el área de comunicación organizacional, que es en la que yo mayormente me desenvuelvo, un estudiante me decía, el reto que yo les puse es cómo resolvemos los problemas que vemos en su entorno desde la comunicación. Entonces, ella me responde, me dice, profe, ¿qué tal? Me acabo de pensar y lo voy a poner como empresa. De hecho, lo terminamos con todo el proceso de ideación que tuvimos. Y me dice, voy a crear una empresa de publicidad con cachorros. Entonces, voy a ofrecer doble servicio, pasear los cachorros y mostrar las marcas. Lo ideó un comunicador, un estudiante de comunicación y seguramente sabremos grandes cosas de ella, que era una estudiante becada, de hecho, con muy pocos recursos, pero que tuvo una gran idea y que si se ejecuta, se convierte en innovación. Si nosotros tenemos la gran idea y no la ejecutamos, se queda en una idea buena, pero si lo logramos ejecutar es cuando lo convertimos realmente en innovación. Ahora, partiendo de algo importante, usted ha dicho algo muy importante dentro de lo que es la parte educativa. Enseñar a los estudiantes a ser creativos, porque de las ideas creativas se vuelve la innovación, porque obviamente puedo yo innovar hasta una nueva forma de hacer un plato tradicional. Estoy innovando de cómo hacer una cazuela, no sé, y ahí entra la innovación, utilizando los mismos recursos y herramientas. Pero ahí es algo importante también, el hecho de que los estudiantes les cuesta pensar. Yo algunas veces digo, algunos estudiantes tienen como estreñidas las ideas, no creen en ellos. ¿Cómo hacer para que usted que maneja esa asignatura, buscar que estos estudiantes puedan explotar eso que tienen adentro? Porque siempre son creativos los estudiantes. Y le cuento una anécdota.
hasta para poner el apodo al profesor son muy creativos. Sí. ¿Por qué no utilizar esa creatividad para esa innovación? Yo creo que ese es el gran reto que tenemos los docentes, quienes estamos en este campo. Hoy mismo yo estoy formando parte de una red de profesores que enseñamos emprendimiento en periodismo y decíamos que tenemos un gran reto frente al hecho de que nuestros estudiantes no quieren esforzarse, no quieren pensar, no quieren leer. Y el reto es eso, enseñarles a pensar, pero a pensar desde el conocimiento, evidentemente, y ese es nuestro reto, porque no podemos pretender inventar algo si no nos formamos en el área. Entonces, es importante formarles primero, direccionarles y, claro, enseñarles a pensar. Y lo otro es en Design Thinking, en la materia que les comento, tenemos una premisa y es toda idea vale, ¿no? Todo sirve y eso se lo ejecuta mucho en procesos creativos, es que nada se desecha, ¿no? Todo se utiliza, luego se optimizan recursos y se llega a la gran idea. Entonces, se trata también de eso, porque a veces creo que cometemos el gran error muchos profesores de juzgar y de decir esta idea no es buena. Al contrario, que la metodología de la creatividad es decirle, sí, está bien, ¿qué te parece si lees esto para acrecentar este conocimiento? Te sugiero este autor, te sugiero esta página, te sugiero este ejercicio para que el conocimiento que tú tienes frente a lo que tú estás proponiendo se incremente y qué tal si lo encaminas por acá. Entonces, cuando él te diga, ¿sabe qué leí? Creo que me va a servir, quiero que vaya por acá, o definitivamente creo que por ahí no iba lo que yo quiero proponer. Creo que es encaminar, es un gran reto, es súper difícil, sobre todo dada la nueva personalidad digital que tienen nuestros estudiantes, pero hay que enseñarles también, creo que el reto es enseñarles a aprovechar lo que tienen, inclusive en herramientas que pueden sonar a herramientas que lleven a perder el tiempo, como TikTok, Instagram, que tienen contenido interesante, pero nuestro reto es encaminar para que ese contenido sea aprovechado. Y sin duda un reto súper interesante el que hacen los docentes, pero también empujarlos a los alumnos a que construyan, a que en base o con base más bien a su imaginación nazcan nuevas ideas. Joana, tal vez ustedes dentro de la academia tienen algún tipo de investigación o más bien cuál ha sido su recepción que después de la pandemia no habían tantos emprendimientos online y ahora hay muchísimos, porque claro, nos encerramos, nos confinamos y no tuvimos nada más que hacer que crear nuevos emprendimientos y nos damos cuenta a la final que sí pudimos, claro, lastimosamente con este encierro nos tuvimos que dar cuenta de eso, pero para algo ha servido estos 2 años, para decir que podemos realizar emprendimientos. ¿Cómo es su visión o cómo lo ve a raíz de lo que hemos sufrido en esta pandemia? Yo pienso y replico las palabras de un orador de estos digitales nuevos también, que decía, una persona que lo tiene todo no piensa. Es vago, porque ¿para qué va a pensar, no es cierto? Entonces, de alguna manera, la pandemia nos dio esta coyuntura de vernos en una crisis y decir, ¿qué hago para solucionar el problema que tengo ahora mismo personalmente, incluso de ingresos económicos? Entonces, mucha gente se puso creativa y su buena idea la convirtió en innovación. A mucha gente le ha ido muy bien, han sido negocios escalables, ya hablando en temas de emprendimiento, han sido ideas escalables porque también de eso se trata, y otras pues se estancaron y habrá que ver cómo se puede aprovechar lo que tienen y se les puede potenciar. Sin embargo, sí hubo mucha tendencia, sobre todo en negocios digitales, en temas de comunicación, muchísimas agencias de comunicación digitales. Yo decía que un elemento para vender la comunicación es el hecho de que hoy somos tan necesarios como una receta médica, porque en pandemia yo creo que la gente se dio cuenta de que quien sabe manejar redes sociales también tiene un nicho de emprendimiento interesante. Entonces, nuestros comunicadores por ahí también están aprovechando. De hecho, tenemos un gran crecimiento de agencias y de muchos jóvenes que han aprovechado pues estos conocimientos y esta coyuntura digital para poderse vender y emprender. Entonces, creo que por ahí también fue el hecho de eso. Nosotros hicimos un estudio y sí, la tendencia son porcentajes muy altos a nivel de país. De hecho, muchísimos de los emprendimientos que se negaban a volcarse a las redes sociales lo hicieron y utilizaron el Internet para potenciarse. Muchos vieron ahí la oportunidad y obviamente están surgiendo y están también encontrando la necesidad de formarse más para aprender a vender bien, porque lo hicimos de forma así empírica, nos lanzamos como accidente porque necesitábamos vender y ahora ya necesitamos un mejor diseño, entender cómo piensa el cliente, cosas más profundas, más profesionales. Bueno, voy a integrar a este grupo a Andrea Ocaña, que está ya con nosotros. Gracias, Andrea, por
estar aquí en compañía. Estamos conversando con Johanna Córdoba de la Universidad Técnica Particular de Loja y María de Lourdes, que nos está acompañando. Usted la conoce muy bien, nuestra ex alumna acá de la universidad. Gracias por estar con nosotros, Andrea. Y justamente estamos hablando de la innovación que trae la comunicación y cómo pueden utilizar, sobre todo los estudiosos de la comunicación o los alumnos, como un elemento, como una herramienta en beneficio de la sociedad. ¿Cuál es su visión desde ese punto de vista, Andrea? Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes en esta ocasión. A mí me parece que en sintonía con lo que mencionaba la otra invitada a este encuentro, a mí también me parece que justamente en la coyuntura de la pandemia se evidenció la importancia de la comunicación de manera transversal en nuestra vida cotidiana, empresarial, social, médica, de salud, ¿no? O sea, me parece que nunca antes fue tan importante como la comunicación de la ciencia. Cuando nos vimos enfrentados a una pandemia, teníamos que tener pues alguna claridad sobre los protocolos que debíamos seguir. Y me parece que el reto que desde la academia tenemos a partir justamente de esta evidente necesidad que tiene la sociedad por obtener cada vez mayor y mejor calidad de información, ¿no? Porque ahora tenemos mucha información, pero discriminar la calidad está complicada, ¿no? Está complicado. Hay que hacer un esfuerzo por desde la academia generar productos comunicacionales lo más específicos posibles y que logren realmente informar a ese grupo específico al cual está dirigido cuáles son los elementos sustanciales de un hecho o de una información en específico, ¿no? Me parece que la tendencia en el 2022 camina en el sentido de realizar comunicación a la carta, en el sentido de encontrar nichos específicos que requieran determinados tipos de información y que nosotros desde la academia podemos estudiar cuál es la mejor forma de brindársela, porque no todos los grupos se comunican con los mismos instrumentos a través de las mismas vías y con los mismos accesos de recursos, así que el reto es importante. Bueno, sí, sin duda es interesante la propuesta, ¿no? Los periodistas se tienen que poner un reto, nos tenemos que poner un reto también de la calidad de información que estamos transmitiendo, como comenta la compañera. Así es, muy interesante, pero estábamos justamente hablando también de cómo desde el aula empezar a sacar esas ideas innovadoras. Y ahí veíamos de algún tipo alguna complicación. Veía Johanna desde el punto de vista, por ejemplo, de que ahora es muy difícil estas nuevas generaciones, ¿no? No son muy comunicadoras, tienen sus ideas muy individualistas. Y ¿usted cómo hace, Johanna, para justamente ver o transformar eso que pueden tener adentro, que es innato en los estudiantes, para ponerlo al servicio ya de una sociedad como en los emprendimientos de los que estamos hablando? Bueno, yo en mi tesis de doctorado estoy investigando el tema de la innovación social. Esto como un tema aunado a la comunicación, unido a la comunicación. ¿Y cómo veo que puedo potenciar eso? Yo estoy en una universidad católica donde el humanismo cristiano es la esencia en realidad de la formación y yo comparto muchísimo esta parte. Porque yo creo que el estudiante, tomando un poco en referencia a lo que había comentado antes de que en la pandemia y ante la necesidad surgieron muchas ideas creativas, muchas ideas innovadoras, creo que el estudiante hay que mostrarle la necesidad, hacerla sentirla y hacerla que la sienta y hacerla vivir. Y yo creo que de ahí saldrían las propuestas innovadoras. Porque si no conocemos realmente la realidad, la estamos viendo solo en textos o de lo que mi profesor me comenta o de lo que veo, de lo que me cuentan, realmente no voy a sentir, y yo sí creo muy importante en un mundo como el actual, que es formar profesionales empáticos y que entiendan que la profesión se la tiene que poner al servicio de la sociedad. Conversaba yo con alguna profesional de mi localidad y me decía, ella es una periodista reconocida a nivel nacional, bastante del Amazonas, y me pareció súper interesante lo que ella me dijo. Me dijo, yo hago lo que me gusta porque puedo servir, y si me pagan por eso, mucho mejor. A mí me encantaría que mis estudiantes pudiesen tener muy adentrado esto, ¿no? Porque muchos salen con la preocupación de cómo generar ingresos, cuando al final nosotros, si formamos buenos profesionales, podemos hacerlo y que salgan con ideas innovadoras
que se conviertan en verdaderas innovaciones con proyección a hacer emprendimientos escalables y, quién no, a convertirse en estos startups unicornios que me parecen súper interesantes y generar empleo y generar riqueza, que al final sería por añadidura, pero solucionando problemas. Les decía, de la pregunta es decir, salgan, vean qué problemas tiene su comunidad y planteen ustedes cómo desde la comunicación se pueden resolver. Creo que podemos ir atendiendo algunas de las necesidades y formando a nuestros alumnos. Bien, ya hemos llegado al minuto 20, vamos a hacer una primera pausa y vamos después a conversar con Andrea Ocaña y con Johanna Córdoba sobre la sociedad. ¿Creen los estudiantes? ¿Hay oportunidades para que esas ideas innovadoras vengan y se hagan realidad? Creo que sería muy importante conocer cuáles son sus puntos de vista. Vamos a una pausa. Gracias amigos por permanecer con nosotros aquí en Universidad Sin Fronteras, un programa de la red de radios universitarias del Ecuador que se transmiten en más de una decena de estaciones a nivel de todo el Ecuador. Estamos ahora con Johanna Córdoba de la Universidad Técnica Particular de Loja y Andrea Ocaña, que también nos acompaña desde la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Andrea y Johanna habíamos comentado, a propósito, María de Lourdes tuvo una desconexión. Recuerden que este programa es a través de plataformas digitales y ese es otro grande problema todavía que afrontamos en el país, ¿no? Y nuestros estudiantes pobres tienen también esas dificultades cuando se tratan de estas conexiones virtuales. Pero habíamos preguntado, ¿cómo está la sociedad ecuatoriana, Andrea, recibiendo estas ideas innovadoras que sí hay en el aula? Johanna nos contaba que los estudiantes son muy creativos como para plantear una idea, pero la sociedad puede creer en los estudiantes, está preparada para eso. ¿Cómo usted percibe eso, Andrea? Bueno, particularmente la sociedad ecuatoriana es una sociedad todavía un poco tradicional en ciertos procesos. Entonces, las ideas nuevas van ingresando a la sociedad, pero quizás no con la rapidez que nuestros estudiantes necesitan y nosotros desde la docencia esperamos. No obstante, uno de los elementos que también se ha facilitado a partir de la pandemia es este tipo de redes de contacto y de comunicación que tenemos a nivel internacional. Entonces, por ejemplo, ahora mismo, y no es el ejemplo que tengo a la mano, ¿no? Pero formamos parte desde la Universidad Católica de la red de comunicadores que auspicia la Embajada de Estados Unidos, por ejemplo. ¿Y qué hace la Embajada de Estados Unidos? Da incentivos económicos justamente para este desarrollo inicial de ideas creativas que considera pertinente para implementarse en una sociedad como la nuestra. Entonces, si bien es cierto, nuestra sociedad local va un poco más lento, las empresas, hay muchas empresas familiares en Ecuador, ¿no? Entonces las empresas familiares son un poco más cautelosas a la hora de invertir y de abrirse a nuevas ideas. Sí que hay incentivos a nivel internacional a los cuales nuestros estudiantes pueden aplicar. Entonces me parece que un reto de nosotros desde la docencia es también poder ejercer una especie de mentorías para que esas ideas creativas, innovadoras, que presentan además soluciones para nuestra sociedad que tanto las necesitan, puedan ser llevadas a cabo, ¿no? A veces con un poquito de mano del docente que los pule, que
que da algún soporte adicional en la parte financiera, que es muy importante para los financistas externos, pero hay formas y hay caminos y hay vías para sacar adelante proyectos innovadores. Ahora, no sé si se entiende bien por parte de los jóvenes, pero cada vez hay disminución de matrículas en las carreras de comunicación, cuando por otro lado vemos que hay nuevas actividades en la comunicación, inclusive de forma transversal, porque hablar de una buena comunicación es hablar inclusive de un buen negocio, en donde hay mucho dinero. ¿Cómo están viendo los chicos desde la Universidad Técnica Particular de Loja este tipo de cosas? ¿Hay problemas con las admisiones, por ejemplo, en comunicación, cuando ven que los medios tradicionales disminuyen y no ven las otras fronteras que se les puede abrir? Sí, yo comparto con usted respecto al tema de la falta de demandas en la carrera, en la profesión. Esta sí es una preocupación, creo que a nivel general de las universidades, nuestra carrera ha disminuido mucho en el tema de la atención que le pongan los estudiantes como un prospecto a asumir profesionalmente. Sin embargo, creo que nuevamente vuelvo al reto de que nos quedamos como quietos con las estrategias y vendimos la comunicación solamente desde el ámbito de los medios de comunicación o desde el periodismo como tal. Y nos olvidamos que hay varias aristas en la comunicación que inclusive pueden soportar a los medios de comunicación. Los medios de comunicación, como decía, se puede innovar, nuestros estudiantes pudiesen aportar muchísimo y de forma muy competitiva, pero claro, nos estamos olvidando de contarles todo esto. Creo que no quisiera culparlos a los estudiantes, sino más bien estamos en un mundo donde los padres mismos les están diciendo busca una carrera que sea rentable. Y obviamente nosotros los periodistas o los periodistas en ejercicio dicen, oye, en el medio de comunicación no te van a pagar bien, no es por ahí, no sigas porque ese es el que estudia comunicación. Entonces lo estamos vendiendo mal, no nos estamos enamorando de la profesión y entendiendo de que tenemos la solución a muchísimos problemas. Yo realmente, desde la profesión de comunicación, y voy a sonar egocéntrica, me siento como una médico, como una doctora, porque podemos dar solución a problemas súper grandes, incluso de empresas, porque la base de muchos problemas en el ámbito de negocios están en la comunicación, en el manejo débil de la comunicación interna, de la comunicación externa, o de no tener bien aplicado una estrategia de comunicación. Entonces, tenemos que entenderlo así, inclusive de la mala relación que podamos tener con los medios de comunicación o del no aprovechar el espacio que el medio de comunicación puede dar. Hay tantas formas en las que podemos realmente hacer que nuestra carrera sea una de las más rentables. Creo que ahí está el error, creo que es un trabajo conjunto, no solo de las universidades, sino de la comunidad en general, de entender y comprender la necesidad de un buen profesional de la comunicación y de todo lo que tiene en sus manos y todo lo que puede hacer. Yo siempre les digo a mis alumnos, puede ser el mejor médico, el mejor arquitecto, el mejor, no lo sé, ingeniero civil. Si tú no tienes un buen comunicador que te acompañe y te venda, te vas a quedar, porque de una buena estrategia también viene acompañado todo, inclusive si luego se replica con el boca a boca, pero si es una buena estrategia, vas a hacer surgir a cualquier profesional y a cualquier empresa. Entonces creo que somos una de las profesiones más importantes y necesarias en el ámbito empresarial también, en los negocios. Muy importante. Y Andrea, justamente viendo eso, usted hablaba de esa forma tradicional también de manejar los negocios a nivel familiar, inclusive de manera vertical, ¿no? Cuando realmente el mundo ahora lo que necesita es una comunicación horizontal para de alguna manera buscar muchas mayores respuestas a tantos problemas que aparecen. ¿Cómo están desde las universidades, Andrea, enfocando también esto o, como decía Johanna, de repente tratando de concienciar a esa sociedad para que de alguna manera entienda que esa comunicación es muy importante? Yo justamente me sentía muy identificada con lo que planteaba Johanna ahora, porque yo puse el mismo ejemplo con unos estudiantes justamente hace menos de 48 horas. A mí también me parece que el comunicador y la comunicadora está mucho más cercano al médico que a cualquier otro profesional del entorno, no solo por la importancia que tiene en sociedad, sino también por el deber que tenemos de mantenernos permanentemente actualizados. Yo les decía a mis estudiantes, ¿no? Porque ahora justamente en estos días, ahora en este momento, están sustentando los chicos de la carrera de comunicación de la Universidad Católica. Entonces les decíamos, no crean que acá se acaba, ¿no? Acá comienza. Porque luego, por ejemplo,
la pandemia nos ha atravesado con todo un nuevo influjo de nuevas tecnologías que hay que aprenderlas a manejar para usarlas eficiente y eficazmente en nuestra sociedad, ¿no? En ese sentido, Efraín, me parece que lamentablemente las carreras no siempre van al mismo ritmo que la sociedad. A veces los currículums se actualizan un poco más lento. Son dinámicas que también se operativizan a nivel nacional, ¿no? Tenemos unas exigencias que cumplir con los entes de control. El currículum no se actualiza tan rápidamente como quizás necesitamos o como quizás debiera. No obstante, podemos propiciar a través de las prácticas preprofesionales y las pasantías unos espacios de conexión con las empresas, de forma tal que las universidades nos enteremos de qué es aquello que están necesitando las empresas y además les inyectemos nuevos recursos, ¿no? Porque las carreras, las aulas, indistintamente así sean estas físicas o virtuales, lo que debieran es convertirse en espacios de laboratorio, ¿no? Donde los estudiantes puedan experimentar con distintos tipos de soluciones y bueno, si fracasa, fracasa, ¿sí? Así se trabaja también en las ciencias de la salud, ¿no? Se trabaja a prueba y error. Entonces, las universidades pudieran convertirse en esos laboratorios en los que se pongan a prueba determinadas soluciones que luego puedan ser llevadas con mayor felicidad a la práctica real. Johanna, ¿cree que las universidades en el Ecuador están entendiendo estas nuevas dinámicas que están ustedes planteando o todavía le falta mucho? Todavía hay universidades que solamente enseñan las áreas tradicionales, prensa, radio y televisión, y están dejando de lado la comunicación estratégica, la comunicación política, la comunicación de marca, ¿o cree que ya hay un buen lugar, un buen sitio en el Ecuador, en las universidades, como para poner en práctica todo esto que estamos hablando? A ver, desde mi concepto personal, yo sí pienso que nos está faltando. Cometimos un grave error y fue dividir la carrera, ¿no? Y decirle, bueno, voy a formar al periodista para que atienda a los medios, radio, prensa, televisión, y voy a formar a la persona que venda el marketing. Y se olvidaron de la comunicación estratégica, de la comunicación integral, de las relaciones públicas, de la visión, ¿no? Entonces, nos olvidamos de enseñarles a pensar. Y entonces, sí creo que esa es una debilidad que las universidades deberían asumir y que deberíamos trabajar como universidades. Algunas lo que hacían era, y perdón que le interrumpa, más bien solo el periodismo deportivo como que estaba especializado, ¿verdad? Porque no había ni periodismo económico cuando realmente es muy importante, y el periodismo científico que nos estamos olvidando. Y por eso también no difundimos todo eso, ¿no? Entonces, perdón que le haya interrumpido. Yo considero que incluso nosotros debemos formar la interdisciplinaridad. Justamente, y la Universidad Técnica nos presentaba un estudio de la prospectiva, ¿no? Porque siempre se está buscando las nuevas oportunidades y todo, y se veía, fíjense, que la base o que una herramienta estratégica para captar estudiantes era regresar a mostrarles todo el abanico de oferta que se pueda tener en lo que antes conocíamos como tronco general, básico común, no sé cómo lo conocíamos antes, porque era ahí donde realmente ellos se enamoraban de ciertas áreas. Yo creo que habría que repensar en formar esta interdisciplinaridad, que es hasta donde está yendo el mundo, sí, para mostrarles este abanico y darles la oportunidad al estudiante de elegir dónde especializarse, como lo hace el médico. Sin duda, como lo hace el médico. Entonces, si a mí me gusta el periodismo deportivo, obviamente yo me voy a especializar allá, en ese segundo nivel, que quizás pueda hacer una maestría, un diplomado en periodismo deportivo, en comunicación política, voy a formarme en relaciones públicas, pero que conozca, que sepa cuáles son todas esas áreas en donde se puede desenvolver y que tenga la base para hacerlo. Y luego sí, vayamos a esa tendencia de especialización. El médico general puede ejercer, evidentemente, pero si se especializa, puede ejercer mejor, puede tomar una parte del cuerpo. Acá vamos a tomar una parte de la sociedad. ¿Qué tal? Es mucho más amplia para atenderla, para ayudar a satisfacer esas necesidades comunicacionales que tenemos. Entonces sí creo que las universidades tendríamos que enfocarnos en eso y ver que ahí hay un nicho amplísimo, y la comunicación. El mundo, si no se comunica, deja de existir. O sea, si no tenemos comunicación. Así es, así es. Y otra cosa, Andrea, un poco aprovechando toda esta capacidad y estos conocimientos que ustedes tienen, ya mismo Lourdes Quesada está con nosotros. ¿Dónde está esta actividad? ¿Debe estar en grado o en posgrado? ¿O en cualquiera de las dos? Porque, por ejemplo, ya buscar una especialidad o buscar un área, ¿debe comenzar desde grado, desde su punto de vista, o debe ser una tarea de posgrado?
Esa es una pregunta interesante, interesante. A mí sí me parece que en grado se dan y se sientan las bases iniciales, ¿ok? Pero eso no excluye, a ver, me parece que tampoco es excluyente el hecho de que en grado los estudiantes puedan ir experimentando con aquello que luego van a querer desarrollar, ¿no? Y de nuevo es que la analogía con los doctores nos ha venido muy bien, ¿no? Porque el médico se especializa en su posgrado, pero eso no significa que antes en grado no estudió cardiología, no estudió ginecología, lo estudió también, pero en la especialidad lo profundiza. Entonces a mí me parece que con la comunicación sí es importante mostrarle a nuestros estudiantes en grado el gran abanico de ejercicio profesional que hay. Me parece que ahora todos los tenemos un poco más claros, ¿no? O sea, cómo la comunicación es central en un negocio. No en todas las empresas, vamos de nuevo, ¿no? Porque hay muchas empresas pequeñas en Ecuador, de 15, 20, 30 trabajadores, ¿no? Pero ya a nivel macro, a nivel de las multinacionales, queda muy claro que el comunicador o la comunicadora está sentado en la mesa, está sentada en la mesa estratégica, está sentada en la mesa donde se toman las decisiones. Y un ejercicio que siempre yo hago con mis estudiantes en clase, cuando trabajamos comunicación institucional, es justamente... Tuvimos también alguna dificultad ahí con Andrea. La comunicación no está siendo muy generosa con nosotros. Lourdes, adelante. Muchísimas gracias, Efraín. Sí, algunas interrupciones, pero no hay ningún problema. Lo importante es que estamos por aquí. Sí, justamente a las personas que nos están escuchando ahora mismo decirles que tenemos dos grandes entrevistadoras, también Andrea Ocaña, que por ahí perdimos la conexión, pero la vamos a recuperar en unos segundos, docente de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, y Joana Córdoba, también docente de la Universidad Técnica Particular de Loja. Hoy hablando sobre la comunicación e innovación al servicio de la sociedad, y aquí sí me quiero enfrascar un ratito para decirle a Joana, ¿cómo se está trabajando, Joana, para que desde las aulas se impulse a los alumnos de comunicación cuando más adelante, en unos años, esos alumnos que están en cuarto, quinto, sexto ciclo, después de unos añitos, los futuros nuevos, nuestros futuros colegas, tengan en su formación un periodismo, pero un periodismo al servicio de los demás, ese periodismo que tal vez por el día a día que pasamos, que nos enfrascamos tal vez en ganar un sueldo, pero nos olvidamos de la esencia del periodismo, de lo que nosotros en las aulas aprendimos, el servir a los demás. ¿Qué deberíamos hacer como docentes? Bueno, justo lo comentábamos hace un momento, y yo considero que un ejercicio importante es sacarlos de las aulas, hacerles ver la realidad, es decir, qué está pasando en el mundo, no como noticia roja, no como crónica roja, no quiero que me digas cuántos muertos hay, si el corrupto estuvo acá, no, quiero que te vayas y me digas qué comunidad necesita qué necesidades tienen, y eso es lo que estamos, de alguna manera lo venimos haciendo en la materia de pensamiento creativo, es decir, mira, mira qué le pasa a tu vecina y cómo lo puedes resolver desde la comunicación. Yo tenía un ejemplo súper interesante que ojalá se cristalice también. Y cuando iniciamos la pandemia, empezamos con estos ejercicios y les decía, salgan, díganme cómo pueden solucionar que no llegue la comida a la gente de manera eficiente. Entonces me decía, profe, ¿qué tal si ponemos un dron a hacer delivery? Bueno, veamos si funciona, ¿cómo? ¿Con quién me tengo que aliar? Ahí viene vuelta la interdisciplinaridad. El comunicador no puede tener el conocimiento tecnológico para hacer el uso del dron quizás, o quizás sí, o crear una aplicación que me permita enlazarme con la gente, pero tengo un informático y vamos haciendo equipo, entender que ya no solo podemos ser el periodista y yo quiero ser el comunicador y yo voy a resolverlo todo, no. Entender que vamos a tener que apoyarnos también de otros profesionales. Para allá va el mundo. De hecho, estamos hablando de comunicación y salud, estamos hablando de comunicación empresarial. Hoy en la mañana hablábamos del periodismo de soluciones y no hablamos del periodismo de las buenas noticias, hablábamos del periodismo que buscaba cómo solucionar los problemas de la comunidad. Entonces, yo creo que ahí es donde tendremos que trabajar y muchísimo, y es un reto en las universidades. Ahora bien, Joana y Efraín, los periodistas sin duda somos un grupo vulnerable en temas de salud mental. A diario, sin duda, a raíz de esta pandemia, creo que hemos enfrentado nuevos riesgos, y de hecho hay un estudio que está realizando bastante interesante la Universidad Técnica Particular de Loja con Fundamedios, que explica que imagínense, 1 de cada 6 periodistas sufre de problemas de salud. En ese sentido, Joana,
Obviamente hay un agotamiento en la realización del personal y hay un agotamiento emocional. ¿Qué garantías debería nosotros reclamar o exigir, por ejemplo, el medio de comunicación o la institución donde laboremos que tengamos para que también no se vea afectada nuestra salud? Pensando siempre en el servicio, ¿no? Como comunicadores servimos a los demás, pero también viceversa, ¿no? ¿Cómo nos ayudamos a nosotros? Bueno, yo creo que eso también viene de la mano de una estrategia integral de empresarial, ¿no? De los empleadores, de pensar en la salud emocional, en la salud mental, no solo de ver que el periodista está afectado, sino que dentro de la empresa varios profesionales podrían estar afectados. Entonces, de empezar a pensar que eso, nuevamente vuelvo al hecho de ponernos en los pies del otro, de ser empáticos con nuestros profesionales y de trabajar en estas soluciones. Si tenemos índices, si tenemos estadísticas que están afectando inclusive el desempeño de nuestro personal, de la gente que está saliendo a territorio a informar, que es el caso que tú realmente refieres, es importante pues que se pueda trabajar en ello desde la atención, ¿no? Y ahí nos vamos a liar con el psicólogo, con el médico, para poder garantizar una estabilidad integral de nuestros profesionales y en este caso de nuestros periodistas. Yo creo que, perdón, yo creo que la comunicación es estresante siempre y en todo lugar. Entonces, de alguna manera como que tenemos que acostumbrarnos a esas tensiones, ¿no? Vamos a hablar de esto y mucho más luego de la siguiente pausa. Ya regresamos con ustedes. Gracias a todas las estaciones que nos retransmiten sábado a sábado aquí en Universidad Sin Fronteras, el programa de la RUE, de la Red de Radios Universitarias del Ecuador. Parece que para este último bloque estamos todos ya, así que gracias también a Andrea que se conectó y también a Johanna que estamos acá ya de vuelta. Ha sido la más estable, Johanna, así que no ha tenido mayores dificultades con la conexión. Pero muchísimas gracias primero. Y hablando de esto, ¿piensan ustedes que pronto Ecuador estará con niveles muy importantes, sobre todo en tecnología y en comunicación? ¿Cómo ven esto? ¿Las universidades tienen las tecnologías como para poder estar acorde? ¿Tenemos algunas dificultades? ¿Qué es lo que se conoce? Comencemos con Andrea Ocaña y después vamos con Johanna. Andrea. Hola, disculpen que se fue la luz brevemente acá por donde yo estaba, pero ya hemos vuelto. A mí me parece que una de las ventajas que tenemos en la actualidad es que la tecnología ha bajado sus costos en general. No solo ya no necesitamos los grandes equipos en los que debían hacer inversiones las universidades, sino que ahora está incluso mucho más accesible para los propios estudiantes tener acceso a una serie de softwares con los cuales pueden procesar información. Además de eso, hay un importante desarrollo de software libre al que no deberíamos descuidar. Por ejemplo, hay una plataforma alterna que no es Teams, que no es Zoom, que es Jitsi, por ejemplo, que no tiene costo y que una persona, un estudiante, se puede dar de alta en su condición de estudiante y tiene acceso a recursos profesionales para grabar, para entrevistar, para editar. Entonces, a mí me parece que la tecnología, si bien a Ecuador llega un poco después que el resto del planeta, cada vez demora menos en llegar,
cada vez llega más rápido, cada vez nosotros tenemos personas hiperconectadas que nos mantienen al tanto de cuáles son las tendencias a nivel internacional y que también la baja en los costos nos beneficia a todos y todos respecto de aquello a lo que podemos acceder. Entonces, ¿está preparada la universidad como para poder enfrentar esta problemática, si se quiere? Yo creo que más allá de que si la universidad está preparada, quienes hacemos la universidad, los docentes, sí que nos hemos preparado en estos últimos 2 años para abastecernos de recursos casi de manera autodidacta para entregarle a nuestros estudiantes una serie de herramientas que hace 2 años hay que transparentar las cosas como son, no teníamos. Ahora tenemos toda una serie de recursos y formas de estar conectados y de hacer y de planificar y de implementar que justamente se han desarrollado a partir de la pandemia. Así que me parece que más allá de los esfuerzos de las universidades, que siempre son importantes, ahora tenemos una serie de herramientas que se han desarrollado también a título personal desde la docencia. Esto le pregunto a Johanna, ¿la pandemia nos ha hecho bien en la comunicación, si se puede llamar así, por todas estas cosas que hemos logrado de alguna manera adelantar algunos años, dicen algunos expertos, en esto de utilizar herramientas tecnológicas de gran innovación? ¿Qué dicen ustedes desde la universidad? Considero, de acuerdo a lo que estamos investigando, que sí, que efectivamente nos ha hecho bien a nivel comunicacional y tecnológico nos ha hecho muy bien. Hay que trabajar mucho en cómo nos está afectando a nivel de la salud mental y emocional, que ese es otro tema del que no hablaremos nosotros como comunicadores, pero tecnológicamente sí hemos dado un salto impresionante por todo lo que comentaba Andrea. Tenemos las herramientas, las aprendimos a conocer, las entendimos y las aplicamos y les estamos entregando a nuestros estudiantes la forma de adaptarse y de usar estas herramientas para el crecimiento, ¿no? Entonces, sí, yo pienso que hemos dado un gran paso. Lo otro habría que ver cómo lo vamos subsanando en el camino. Sin embargo, me parece que sí, como universidades, de hecho, estamos preparadas para este cambio. Si bien, como decía Andrea, está un poco lento la llegada de la tecnología, hablando ya de tecnología un poco más aplicada, un poco más técnica. Yo hablaba hace un momento el hecho de que nos vamos a aliar, que tenemos ahora la oportunidad de aliarnos con profesionales de otras áreas, por ejemplo, del área tecnológica, y no solo del Ecuador, sino del mundo, que nos van a permitir abrirnos camino de manera mucho más rápida y de manera mucho más eficiente. Ahora bien, siempre estamos comunicando. Hoy en día no es suficiente solo con hacer un buen trabajo, ¿no? Sino hay que saberlo transmitir. La gestión, indudablemente, de la comunicación es uno de los aspectos más importantes, pero el problema que enfrentan los periodistas y los medios de comunicación es cómo estamos informando a la sociedad y cómo ellos o cómo ellos están influyendo ahora mismo en las audiencias. Me gustaría saber el concepto o qué concepto les merece a cada una de ustedes. Andrea, empecemos con usted. Sí, perdóname que se me cortó un segundito tu pregunta. Tenía que ver con cómo hoy los comunicadores interpretan a sus audiencias, ¿cierto? Sí, correcto, correcto. Pero ese es un reto importante porque el comunicador de hasta hace 10, 15 años no consideraba que comunicaba, valga la redundancia, para los grandes medios de comunicación, en donde las audiencias eran bastante deformes, ¿no? Era como la gran masa. Entonces había que hacer poco para llegar a la gran masa. Justamente lo que yo mencionaba hace un momento es que una de las tendencias de comunicación para este 2022 es la comunicación a la carta. ¿Qué implica la comunicación a la carta? Que le damos a nuestras audiencias lo que nuestras audiencias quieren leer, lo que nuestras audiencias quieren ver. Y la única forma de saber qué quieren ver nuestras audiencias, cómo lo quieren ver, dónde lo quieren ver y cuándo lo quieren ver, la única forma de saberlo es investigándolas. Entonces, de nuevo, la academia se convierte en un eje fundamental a la hora de dotar de información al comunicador en ejercicio. No hay nada por sentado. Las audiencias ahora cambian con una velocidad muy vertiginosa, ¿no? Justamente yo estaba leyendo antes de ayer un estudio que hizo la Universidad de Monterrey respecto de cómo funciona el algoritmo de TikTok. Y es impresionante y hay que leerlo y hay que entenderlo, porque si allí están nuestras audiencias más jóvenes en la actualidad y nosotros queremos apuntar a esas audiencias más jóvenes, hay que saber
cómo utilizar los recursos que están consumiendo esas audiencias jóvenes. Entonces, para la tendencia de comunicación a la carta, que es lo que parece que va a marcar el 2022, hay que investigar a nuestras audiencias, saber cuáles son los contenidos que les interesan, porque más allá, a mí no me parece que nuestras audiencias no estén leyendo, no estén consumiendo. A mí lo que los datos indican es que las personas cada vez leen más, consumen más, ven más videos por streaming. Lo importante es saber qué están viendo, que no siempre es entretenimiento. O sea, a mí me parece que hay que legitimar un poco el consumo, porque hay consumos que son bastante responsables, pero que simplemente se están dando hoy cada vez más a la carta, no en el horario en que yo lo quiero transmitir, sino en el horario en que nuestras audiencias lo pueden consumir. Entonces, para ello hay que generar una serie de estrategias para poner a disposición de nuestras audiencias ese contenido. Perfecto, muchísimas gracias, Andrea. Voy con la misma pregunta o el mismo concepto de lo que les hablaba. ¿Cómo estamos influyendo en las audiencias, Joana, hoy en día? Bueno, considero que como comunicadores tenemos un gran reto, que ya lo decía Andrea, es entenderlas, ¿no? Entenderlas y sobre todo ir a donde ellas están. Estamos viendo unas audiencias mucho más informadas, mucho más selectivas. Ya no solo es el zapping con el control remoto, ya son personas que pueden ver la información cuando quieran, que el tipo de información, el tipo de contenido que quieren, lo pueden seleccionar, inclusive deciden si pagar o no por él. Entonces es súper importante conocerlas, ¿no? Y ponernos en el lugar de ellos, ¿no? Hay estudios que, bueno, en el 2020 que salieron algunos de la We Are Social, decían que la red social en ese momento más vista era Facebook. Entonces, ¿a dónde nos teníamos que volcar con los contenidos? A Facebook. Hoy tenemos estudios, como decía Andrea, que las comunidades, las audiencias están en TikTok. Entonces, tenemos que llevar nuestros contenidos allá, que ya, imagínense, los medios de comunicación ya no necesariamente tienen estas franjas que antes teníamos, ¿no? Que a las 7 tiene que ser el noticiero porque es cuando está todo el mundo conectado. Ya no, ahora las noticias tienen que estar en el momento y de forma tan masticadita y tan digerible sobre todo para quienes están consumiendo contenido digital, que ya estamos hablando de una gran mayoría, porque la pandemia nos volcó a un Ecuador donde tenemos porcentajes elevadísimos de las personas consumiendo información de forma digital. Nosotros hicimos un estudio y de hecho el 80% de la gente que nosotros encuestamos consumía las noticias a través de redes sociales, ya no a través de los canales de televisión, porque incluso eso les daba la opción de decidir qué noticia consumir y qué no, porque llegó un momento en el que se saturó de Crónica Roja y ya no quisieron verla, ¿no? Claro, nuestro público era un público un poco más empresarial, pero sí, hay que entenderlas, hay que definir claramente qué información yo quiero transmitir, qué contenido yo quiero generar para poderme enfocar y poder trabajar con ellas. Entonces, yo creo que por ahí está el camino, ¿no? En el usar estos mapas de empatía para poder trabajar con estos públicos, para poder identificar claramente sus características y llevarlo al mundo de la comunicación estratégica con los buyer personas, porque los periodistas no se pueden olvidar de este trabajo importante y estratégico para poder generar los contenidos que sean consumibles y digeribles y que también pues generen los cambios que nosotros queremos, sin olvidarnos de la base. Nos quedan 3 minutos. Voy a pedirles que sean muy cortos porque realmente tenemos que terminar el programa. Miren, bueno, hablar de comunicación también es hablar de lo que hemos hecho profesores, estudiantes. Nos hemos comunicado a través de esta virtualidad. ¿Qué recomendarían como especialistas para entrar en esta nueva etapa de la presencialidad, de la virtualidad, continuar con eso, la hibridación? No sé, Andrea, ¿qué debería hacer la universidad en corto tiempo para poder enfrentar esto que posiblemente nos dio nuevas herramientas y ahora nuevamente tenemos que volver a la presencialidad? ¿Qué haría? ¿Qué se recomendaría desde la comunicación? Desde la comunicación me parece un error pensar que vamos a volver a ese pasado que teníamos en el año 2019-2020. Me parece que se habla mucho de volver a la presencialidad como si pudiéramos hacer de cuenta que estos 2 años no pasaron y estos 2 años sí pasaron. Entonces, lo que ha ocurrido a lo largo de estos 2 años es que nos hemos adaptado a unos entornos mucho más flexibles y felices para todos, que son híbridos. Entonces, lo que tiene que hacer la universidad, lo que tienen que hacer los medios de comunicación, lo que tenemos que hacer desde la comunicación es entender que nuestros públicos
únicos en un país altamente conectado como el nuestro, ¿no? Nosotros tenemos unos niveles de conectividad altos para la región, es entender que los espacios híbridos nos han funcionado porque se ha permitido la conciliación entre el espacio laboral y entre el espacio familiar a todos los agentes de la comunicación. Entonces, me parece que desandar 2 años es un error y que los comunicadores y las comunicadoras tenemos que hacer es entender que estamos aquí y ahora porque pasamos esos 2 años y que hoy tenemos unas comunicaciones con unos canales mucho menos estructurados, más flexibles, más dinámicos. No tan complejos, ¿verdad? Johanna, ¿qué dice usted para terminar? Un minuto. Bueno, yo quiero que el camino es esta flexibilidad, entender qué es lo que pasó, ¿no? Al aprovechar las oportunidades que nos permitió ver estos 2 años, estas herramientas que se nos presentaron y aprovecharlas inclusive para fortalecer esa salud emocional de las personas. Y en el caso de las universidades, de nuestros estudiantes, creo que es importante pensar en unos escenarios híbridos con este proceso flexible para poder aprovechar también y que no solo estemos metidos en las aulas 8 horas, sino que podamos salir a lo que decía, a ver cómo solucionar el mundo y no quedarnos en las 4 paredes, sino a ver qué es lo que está pasando y qué soluciones podemos aportar desde la comunicación y desde cualquier otro ámbito. María de Lourdes, estamos cerrando nuestro programa. Sí, definitivamente ha sido una tertulia bastante interesante por ahí con algunas interrupciones del internet, pero creo que nos pasa a todos, sin duda, los medios de comunicación con la necesidad de tener que reinventarse a sí mismo, convertirse, por supuesto, en generadores de información que sean útiles a las sociedades a las que sirven. Nos llevamos bastantes reflexiones, tanto de Andrea desde la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, a propósito, qué gusto verla y escucharla ahora sí, y Johanna Córdoba, también docente de la Universidad Técnica Particular de Loja, hoy, a través de la red de radios universitarias del país, hablando de comunicación e innovación al servicio de la sociedad. Será un gusto, Efraín, hasta una próxima. Por supuesto, muchísimas gracias a nuestras invitadas y queremos también agradecer a nuestro público que ha estado con nosotros el día de hoy y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Gracias y que estén muy bien. Esta emisora, en cadena con la red de radios universitarias del Ecuador, presentó Universidad Sin Fronteras. Entrevistas, comentarios, análisis, discusiones en una sola voz. Universidad Sin Fronteras. Una producción original de la RUE 2021.